Tengo fallas con mi cámara. Sí, así es. Buenas tardes a todas, a todos. Gracias por acompañarnos en esta sesión no presencial. Solicito al secretario general de acuerdos que se sirva verificar el quórum legal para sesionar válidamente. Buenas tardes, magistrada presidenta. Hago constar que además de usted se encuentran en esta sesión no presencial el magistrado José Inés Betancur Salgado, las magistradas Almadelio Eugenio Alcaraza y La Rosa Salgado Brito, por lo que en términos del artículo 11, párrafo primero de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, existe quórum legal para sesionar válidamente. Gracias, señor secretario. En consecuencia, se declara abierta la presente sesión y le solicito nos informe cuáles son los asuntos listados para su resolución. Magistradas, magistrados, los asuntos listados para analizar y resolver en la presente sesión corresponden a un proyecto de acuerdo plenario y 4 proyectos de resolución, los cuales a continuación preciso. El primer asunto, el actor es Trinidad Almanzana Ponte, la autoridad responsable de la 63ª legislatura del Congreso del Estado de Guerrero. El siguiente asunto, la actora es Janet Gutiérrez Izazaga, el denunciado es Crescencio Reyes Torres y otra persona. El siguiente asunto, la parte actora es el Partido del Trabajo, la autoridad responsable, el secretario ejecutivo del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. En el siguiente asunto, el actor es Rubén Morillo Vázquez Pineda, la autoridad responsable es el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. Y por último, la actora Cira Morales Valtierra y la responsable de la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional, con la precisión de que el proyecto relativo al expediente TE, diagonal PES, diagonal 2, diagonal 2022, ha sido retirado para su análisis y discusión en una sesión de resolución posterior, ya que se recibió una prueba superviniente. Gracias, señor secretario. En la presente sesión de resolución no presencial, las cuentas y los puntos de acuerdos y los resolutivos de los proyectos que nos ocupan se realizarán con apoyo del secretario general de acuerdos, efectos de agilizar los trabajos de esta sesión. En el primer asunto de acuerdo plenario listado para analizar y resolver, fue turnado a la ponencia a cargo del magistrado José Inés Betancur Salgado. Por lo tanto, le solicito al secretario general de acuerdos nos apoye con la cuenta y los puntos de acuerdo del mismo. Con su autorización, magistrada presidente, doy cuenta del proyecto de acuerdo plenario que analiza el cumplimiento de la sentencia aprobada en fecha 20 de septiembre en el juicio electoral de la ciudadanía identificado con el número 38 del presente año. Al respecto, el proyecto propone declarar en vías de cumplimiento la sentencia de fecha 20 de septiembre por parte del Congreso del Estado de Guerrero, al haber iniciado el proceso legislativo de armonización del orden jurídico estatal en materia de consulta popular y revocación de mandato. Ello debe ser así toda vez que el 22 de septiembre y el 18 de noviembre se recibieron oficialidad de partes de este Tribunal Electoral oficios signados por la diputada presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado, por medio de los cuales se remitieron iniciativas, la primera a la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero número 684 y la segunda a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, lo anterior con motivo de lo ordenado por las sentencias en análisis. Por una parte, las documentales sobre la iniciativa de la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero número 684 no satisface el objeto de los efectos precisados en la resolución del 20 de septiembre y por sí misma no constituye un acto que contenga explícita o implícitamente la expresión y esencia de atender los efectos ordenados por este órgano jurisdiccional. Sin embargo, de la iniciativa de reforma de diversos artículos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, se desprende que esta fue presentada al Pleno del Congreso con la finalidad de cumplir con lo ordenado por este Tribunal Electoral en la resolución de fecha 20 de septiembre. Por lo tanto, al haberse presentado una iniciativa de reforma a la Constitución local, suscrita por integrantes de la 63ª legislatura del Congreso del Estado de Guerrero, no existe impedimento jurídico para que se declare que el Congreso del Estado de Guerrero ha iniciado el proceso de armonización de la normatividad estatal en materia de consulta popular y revocación de mandato. Por tanto, debe declararse que la ejecutoria de este Tribunal Electoral se encuentra en vías de cumplimiento. Por lo expuesto al Pleno del Tribunal Electoral del Estado, acuerda, primero, este Tribunal Electoral tiene al Congreso del Estado de Guerrero cumpliendo en tiempo y forma con el primer acto que da inicio al proceso legislativo para la armonización del orden jurídico estatal en materia de consulta popular y revocación de mandato. Segundo, se declara en vías de cumplimiento la sentencia de fecha 20 de septiembre. Es la cuenta, magistradas, magistrado. Magistradas, magistrado, está a nuestra consideración el proyecto de acuerdo plenario del que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, señor secretario, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrado ponente José Inés Betancur Salgado.
Es mi proyecto. Gracias, magistrado. Magistrada Almadelio Eugenio Alcaraz. Con el proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Hilda Rosa Delgado Brito. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Evelyn Rodríguez Chinol. Con el proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada presidenta, magistrado, magistradas, el proyecto de acuerdo plenario fue aprobado por unanimidad de votos. Señor secretario general de acuerdos, por favor, sírvase a recabar las firmas a la conclusión de la presente sesión y en consecuencia notifíquese como en derecho corresponda. El siguiente asunto listado también fue turnado a la ponencia de la magistrada Almadelio Eugenio Alcaraz, por lo tanto le solicito al secretario general de acuerdos nos apoye con la cuenta y los puntos resolutivos del mismo. Con su autorización, magistrada presidenta, el proyecto de la cuenta es el relativo al recurso de apelación promovido por el ciudadano Isaías Rojas Ramírez, representante propietario del Partido del Trabajo ante el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, en contra del oficio 03164 de fecha 14 de octubre de 2022, emitido por el secretario ejecutivo del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, por el que se solicita realizar el reintegro de los remanentes no ejercidos del financiamiento correspondiente al ejercicio 2020. En la consulta se propone declarar fundados los agravios en virtud de que del contenido del acto impugnado resulta evidente la falta de fundamentación y motivación del oficio impugnado, por cuanto hace a la competencia del secretario ejecutivo del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero para emitir el requerimiento del reintegro de los remanentes no ejercidos. Así se advierte que en el oficio se omite citar el o los fundamentos legales en los que el citado secretario ejecutivo establezca de manera puntual y concreta la fundamentación y motivación en cuanto a su competencia para la emisión del oficio impugnado. En el caso, solo refiere los antecedentes del caso y hace el requerimiento bajo un apercibimiento en caso de incumplimiento, sin que exponga las consideraciones lógico-jurídicas que sustenten su acto para así dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 16 constitucional. Así también se advierte que el secretario ejecutivo sustenta la emisión del oficio controvertido por instrucciones de la del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, sin que exista constancia alguna que así lo acredite, o bien se fundamente la instrucción girada o la disposición de la delegación de facultad para emitir el acto en materia de juicio. De igual manera, no se desprende del oficio la expresión de las circunstancias particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, es decir, no se surte la adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables. Por tanto, al ser la competencia un elemento para la validez de los actos de autoridad, al permitir al afectado conocer si quien los emitió cuenta con atribuciones para ello, dado el carácter con el que lo hizo, lo cual otorga la oportunidad de examinar si su actuación se encuentra o no dentro del ámbito competencial respectivo y, por ende, si es conforme o no con la normatividad aplicable, en la consulta se propone revocar el oficio controvertido, dejando sin efectos los actos posteriores derivados de la emisión del mismo, sin que ello prejuzgue sobre el fondo del asunto en materia del acto impugnado. El proyecto de resolución concluye con los siguientes puntos resolutivos. Primero, se revoca el oficio número 03164 emitido por el secretario ejecutivo del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. Segundo, se dejan sin efecto los actos posteriores derivados de la emisión del oficio número 03164 emitido por el secretario ejecutivo del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. Es la cuenta, magistradas, magistrado. Magistradas, magistrado, está a nuestra consideración el proyecto de resolución del que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, señor secretario, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrada presidente, magistrado José Inés Betancourt Salgado. Con la propuesta. Gracias, magistrado. Magistrada ponente, Almadelio Eugenio Alcaraz. Es mi propuesta. Gracias, magistrada. Magistrada Hilda Rosa Delgado Brito. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Evelyn Rodríguez Chinol. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada presidente, magistrado, magistradas. El proyecto de resolución fue aprobado por unanimidad de votos. Secretario General de Acuerdos, sírvase a recabar las firmas a la conclusión de la presente sesión y en consecuencia notifíquese como en derecho corresponda. El siguiente asunto listado para analizar y resolver de igual forma fue turnado a la ponencia a cargo de la magistrada Almadelio Eugenio Alcaraz. Por lo tanto, le solicito, Secretario General de Acuerdos, nos apoye con la cuenta y los puntos resolutivos del mismo.
Con su autorización, magistrada, un ciudadano presentó un escrito ante este órgano jurisdiccional mediante el cual reclama el incumplimiento del convenio individual del cumplimiento de sentencia que celebraron el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero y el promovente en el año 2015, derivado de un laudo en el cual este órgano jurisdiccional condenó a la autoridad demandada al pago de diversas prestaciones, mismo que fue confirmado por el órgano jurisdiccional federal y en consecuencia se tuvo por ejecutoriado. En el proyecto de la cuenta se propone declarar la incompetencia de este tribunal para conocer del asunto por las siguientes consideraciones. El promovente señala medularmente que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Guerrero individual de cumplimiento de sentencia, haciendo valer la actualización de la penalización establecida en dicha cláusula y en consecuencia solicita sancionar al incumplido con el pago económico pactado. En el proyecto se advierte que el reclamo que realiza el hoy promovente como base de su acción tuvo como origen una controversia de carácter laboral. No obstante, la misma ya no deriva directa e inmediatamente del vínculo jurídico entre el patrón y la prestación de servicios personales del trabajador, así como tampoco de adeudos salariales, al haber causado estado del juicio de origen y no existir actualmente una relación laboral con el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. Lo anterior es así en razón de que la vía laboral que el hoy promovente accionó en el año 2006 quedó concluida al haberse decretado el cumplimiento total del laudo emitido en dicho expediente mediante acuerdo plenario en el 2019, materializándose en consecuencia la figura de la cosa juzgada al no haberse recurrido dicho fallo por las partes. Por lo tanto, el conocimiento que en su momento procesal tuvo este órgano jurisdiccional respecto al asunto laboral de origen accionado por el hoy promovente es una etapa procesal consumada y en la especie, este órgano jurisdiccional se encuentra impedido de conocer del asunto planteado por el hoy promovente bajo un juicio para dirimir conflictos o diferencias laborales entre el Instituto Electoral y sus servidores públicos al reclamar créditos de naturaleza distinta a la laboral. Asimismo, en el proyecto se señala que la pena convencional tiene como naturaleza la sanción y su función no es la indemnización por los daños y perjuicios determinados anticipadamente por las partes contratantes por la falta de cumplimiento total o parcial, o por el retraso de su cumplimiento en el plazo y términos pactados. Es decir, deriva como consecuencia de ese incumplimiento de una obligación impuesta voluntariamente por una de esas partes, desvinculándose de las prestaciones denunciadas en un proceso jurisdiccional laboral para depender única y exclusivamente de tal obligación. En consecuencia, la cláusula penal reclamada no encuentra dentro de los créditos preferentes que alude la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 123, inciso A, fracción 23, y la Ley Federal del Trabajo en sus artículos 113. Por lo tanto, su reclamo no tiene asidero en la materia laboral. En consecuencia, se concluye que el reclamo que hace valer la parte actora no es parte de la materia electoral o laboral electoral, por lo que este Tribunal Electoral del Estado de Guerrero no es competente para conocer de asuntos de carácter civil. El proyecto concluye con los siguientes puntos resolutivos. Primero, se declara la incompetencia por materia de este órgano jurisdiccional para conocer la demanda presentada. Segundo, se dejan a salvo los derechos del promovente para que los haga valer en la vía idónea y ante la autoridad competente. Tercero, se ordena a la Secretaría General de Acuerdos que proceda conforme a sus atribuciones para la elaboración de la versión pública de la sentencia, en donde se eliminen aquellos datos en los que se haga identificable al promovente. Es la cuenta, magistradas, magistrado. Magistradas, magistrado, está a nuestra consideración el proyecto de resolución del que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, señor Secretario General de Acuerdos, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrado José Inés Betancur Salgado. Con la cuenta. Gracias, magistrado. Magistrada ponente, Almadelio Eugenio Alcaraz. Es mi proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Isla Rosa Delgado Brito. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Evelyn Rodríguez Chinol. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada presidenta, magistrado, magistradas, el proyecto de resolución fue aprobado por unanimidad de votos. Gracias, señor secretario. Sírvase recabar las firmas a la conclusión de la presente sesión y en consecuencia notifíquese como en derecho corresponda. El último asunto listado para analizar y resolver a la ponencia a mi cargo, por lo tanto le solicito al secretario general de Acuerdos nos apoye con la cuenta y los puntos resolutivos del mismo. Con su autorización, magistrada presidenta, a continuación doy cuenta con el proyecto de sentencia que somete a su consideración la magistrada Evelyn Rodríguez Chinol en el expediente T/GEC/44/2022,
correspondiente al juicio electoral ciudadano promovido por Cira Morales Valtierra, indígena Musga, y en su carácter de candidata a la presidencia del Comité Directivo Municipal del Partido Acción Nacional en Xochitl, Tlahuaca, Guerrero, por el que impugna la resolución CJ-GIN, 131, 2022, del 29 de octubre del 2022, dictada por la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del Instituto Político mencionado. Los agravios de la actora consisten en que no se incluyó su fotografía en la boleta electoral utilizada en la Asamblea Electiva Interna del Partido Acción Nacional en Xochitl, Tlahuaca, Guerrero, no obstante haberlo ofrecido oportunamente al registrarse al proceso interno, y que esta irregularidad, la autoridad demandada, Comisión de Justicia del Consejo Nacional del PAN, consideró que no constituye violencia política de género, sin embargo, no la estudió con la perspectiva de género. En el proyecto de la cuenta se considera fundado el primer agravio sintetizado porque resulta evidente la transgresión al ejercicio del voto libre de los electores en perjuicio de la disconforme desde un enfoque cualitativo. Fundamentalmente porque, como se razona puntualmente en el proyecto, se encuentra acreditado que la ciudadana indígena disconforme, Cira Morales Valtierra, en su solicitud de registro a contender para la presidencia del Comité Directivo Municipal del PAN en Xochitl, Tlahuaca, Guerrero, entre otros requisitos ofreció una foto tamaño infantil, lo cual se aprecia de la constancia, foja 50 del expediente en su reverso, consistente en una lista de la documentación entregada y en el apartado denominado fotografía tamaño infantil, se advierte cumplido. Documento enviado por autoridad interna responsable al presentar su informe circunstanciado. Por lo que, como tesis relevante de la decisión, resulta evidente que la actora sí cumplió el requisito en cuestión, entonces la autoridad interna organizadora de la Asamblea Electiva no tenía impedimento para que las boletas se elaboraran con la foto o imagen de la actora en su faceta de candidata. Sin embargo, la comisión organizadora del PAN en Guerrero, el 23 de septiembre, solicita vía correo electrónico a la disconforme que a la brevedad posible ofrezca una fotografía porque, según se establece en la misiva, hace falta. De lo contrario, en la boleta aparecerá solo su nombre, ello en términos del artículo 57 de la convocatoria, capítulo 12. Comunicación que fue notificada al correo electrónico sur-88@hotmail.com y dirigido a Cira Morales Valtierra. Evidencia consultable a foja 86 de autos. Lo cual, a juicio de este órgano resolutor, resulta un ejercicio desproporcionado e ilegal de facultades de la comisión organizadora del PAN por lo siguiente. En primer término, porque el correo se dirigió a una dirección distinta a la ofertada por la actora para recibir notificaciones, sur-88@hotmail, cuando en realidad la actora registró la dirección electrónica sur-88@hotmail.com. Como se advierte de la constancia visible a la foja 49 del expediente relativa al domicilio para recibir notificaciones, por lo que, de haber incurrido en la falta del requisito en cuestión, hubiera sido imposible subsanarlo. Además, sobre el mismo punto, la convocatoria de la Asamblea Municipal Electiva del PAN en Xochitl, Tlahuaca establece, entre otras cosas, que si algún registro no cumple con los requisitos señalados en los lineamientos, el secretario general del órgano directivo municipal notificará la prevención al interesado por escrito y con acuse de recibido, otorgándole 48 horas para subsanar la omisión. Elemento de validez de las notificaciones del proceso interno cuestionado, que en el caso no se observó, porque no habrá ninguna constancia que reporte que la organizadora recabó el acuse de recibo correspondiente. Por lo que, desde este enfoque, resulta evidente la ilegalidad de la notificación por el desajuste en las bases de la convocatoria. En segundo lugar, asiste razón a la ciudadana impugnante cuando alega que, sea el caso de no haber cumplido con el requisito cuestionado, la notificación considera razonable desde una posición intercultural indígena y con perspectiva de género, porque dada la relevancia tácita del requisito en cuestión, como ya se razonó antes, implicó dejar la boleta sin la foto o imagen de la hoy actora, con las consecuencias ya analizadas. Entonces, la organizadora tenía la obligación de notificar la falta del requisito personalmente, máxime que conocía dicho domicilio por haberse ofertado por la disconforme, concretamente en la constancia relativa al domicilio para notificaciones antes referida, en la que se establece puntualmente Agustín Ramírez 8, Coyozoapan 41,770. Bajo el conjunto de argumentos anotados, la actora se duele porque en la sentencia cuestionada no hubo pronunciamiento puntual respecto a la determinación de la irregularidad planteada desde el punto de vista cualitativo, solo cuantitativo, y la demanda concluyó superficialmente que no fue determinante. Esto es, que la falta de su foto o imagen en las boletas actualizaba per se la nulidad de la asamblea electiva, alegato que en esta vía se considera fundado por las siguientes razones.
La reforma constitucional y legal en materia electoral tuvo por objeto establecer disposiciones y mecanismos que buscan alcanzar la máxima protección de los principios rectores de la materia: certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad, máxima publicidad, los cuales contribuyen a generar transparencia y confiabilidad en la organización, celebración y resultado de las elecciones, proporcionando confianza a la ciudadanía en los comicios electorales y con esto legitimar a los órganos de Estado que de ellos emanan. Con base en lo anterior, este tribunal en pleno estima que la falta de la foto o imagen de una candidata de manera injustificada y ilegal constituye una violación grave de los principios de legalidad y de certeza de manera significativa, esencialmente por tres razones. Primera, porque las boletas se diseñaron e imprimieron en contravención a lo dispuesto por el capítulo 12, puntos 55, 56 y 57 de la convocatoria respectiva. Segunda, porque esa irregularidad es imputable a la comisión organizadora del proceso del PAN en Guerrero, ya que de conformidad con lo estatuido por el punto 56 de la convocatoria, órgano le correspondía aprobar el diseño y la impresión de las boletas. Tercera, porque causarles confusión en el sentido de su considerando de manera preponderante la falta o baja instrucción de los ciudadanos del Guerrero Disculpe, tuve un corte de internet. Repito la parte tercera del acuerdo. Por favor. Tercera, porque con la irregularidad en comento se generó incertidumbre respecto al ejercicio del derecho al sufragio de los electores al causarles confusión en el sentido de su voto, considerando de manera preponderante la falta o baja instrucción de los ciudadanos del municipio de Xochitlahuaca Guerrero, como quedaba asentado en el apartado de este fallo en relación con las condiciones sociales, económicas, culturales y de instrucción del municipio en cuestión. Esas circunstancias ponen en posición de duda la transparencia y confiabilidad en la organización, celebración y resultados de la asamblea electiva impugnada, lo cual genera desconfianza en la legalidad de la misma porque se dejó en desventaja a la actora frente a la otra opción política elección. Por tanto, la irregularidad referida se estima cualitativamente determinante para el resultado de la votación recibida en la casilla única en la asamblea electiva. Con el soporte constitucional y legal tiene que la falta de foto, imagen injustificada de una de las actoras políticas en las boletas selectivas imputable a la ciudadana hoy actora, como lo pretende la autoridad demandada del PAN, sino a la autoridad organizadora de dicho evento interno, pues invariablemente trastocó principios rectores del proceso interno electoral, como el de legalidad y certeza. Esto es, si la foto o imagen que identifica a la entonces candidata no se incluyó en la boleta utilizada en la asamblea electiva, se traduce en que la falta de dicho elemento sí influyó de manera directa en el resultado de la elección. Por lo que dicha asamblea electiva interna municipal no puede tener efectos válidos si lo procedente es declarar su nulidad o invalidez. Finalmente, en relación con los argumentos enderezados a cuestionar la omisión de estudiar con perspectiva de género y por violencia política de género, la irregularidad consistente en la falta de foto o imagen en las boletas utilizadas en la asamblea electiva, este tribunal en pleno los considera fundados, dado la ligereza en su estudio, considerando que los 5 elementos de la jurisprudencia, acceso a la justicia en condiciones de igualdad, elementos para juzgar con perspectiva de género, tienen la posibilidad real de actualizarse en el caso de estudio y porque, además, la irregularidad mencionada no se analizó a través del marco jurídico aplicable del Estado de Guerrero, concretamente los artículos 405 bis, 439, 443 bis, 443 3, entre otros, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero. Por lo tanto, se dejan sin efecto las consideraciones hechas al respecto por la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del PAN en la sentencia cuestionada y se ordena su reencauzamiento para que se estudie en la vía concreta y especializada del PAN en los términos siguientes. Efectos de la sentencia. Primero, se anula la Asamblea Municipal Electiva del PAN en Xochitlahuaca, Guerrero, y en consecuencia se ordena al Comité Directivo del PAN en el Estado de Guerrero para que a través de la Comisión Organizadora, dentro del plazo de 15 días hábiles, contados a partir de la notificación del presente fallo, realice la asamblea electiva cuestionada ajustándose a los parámetros de la convocatoria analizada en el fondo de este fallo. Especialmente deberá realizar las acciones necesarias para que las boletas a utilizarse en dicha asamblea contengan todos los elementos anotados en la convocatoria. Segundo, se reencausa el estudio de violencia política de género. En consecuencia, se ordena a la Comisión de Atención a la Violencia Política contra las Mujeres Militantes a través de la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del PAN
para que admita la violencia política de género denunciada y aplicando una perspectiva de género, emite una resolución dentro del plazo de 15 días hábiles posteriores a la notificación de la presente sentencia, debidamente fundada y motivada, en la que de manera iniciativa, más no limitativa, observe los siguientes parámetros. 1. Apreciar desde una perspectiva de igualdad y no discriminación indígena que el acto impugnado se trata de la posible vulneración a un derecho político electoral consistente en la obstrucción del ejercicio libre del voto pasivo por la falta de foto o imagen de la disconforme en las boletas utilizadas el día de la asamblea electiva, al cargo de presidente del Comité Directivo Municipal del PAN en Xochitlahuaca, Guerrero, susceptible de constituir violencia política en razón de género. 2. De acreditarse la violencia política de género denunciada, establecer las medidas de restitución y de reparación correspondientes. Una vez que las autoridades internas mencionadas realicen lo ordenado, deberán informar a este tribunal dentro de las 48 horas siguientes a su cumplimiento, remitiendo las constancias que así lo justifiquen. Se apercibe a las autoridades del PAN señaladas que, de no cumplir con los términos ordenados, se procederá en términos del artículo 37 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación Local. En esos términos, en el proyecto se propone como puntos resolutivos. Primero, se declara fundado el juicio electoral ciudadano. Segundo, se revoca la resolución impugnada para los efectos precisados en el cuerpo de esta sentencia. Es la cuenta, magistrada presidenta, magistradas, magistrado. Gracias, señor secretario. Magistradas, magistrado, está a nuestra consideración el proyecto de resolución del que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, señor secretario. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrado José Inés Betancourt Salgado. Con el proyecto. Gracias, magistrado. Magistrada Almadelia Eugenio Alcaraz. El proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Hilda Rosa Delgado Brito. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada ponente Evelyn Rodríguez Chinol. Gracias, magistrada. Magistrada presidente, magistrado, magistradas, el proyecto de resolución fue aprobado por unanimidad de votos. Señor secretario general, de acuerdo, sírvase recabar las firmas a la conclusión de la presente sesión y en consecuencia notifíquese como en derecho corresponda. Al no haber más asuntos por tratar, siendo las 12:30, se declara concluida la presente sesión. Buenas tardes a todas y a todos.